Buenas noches para Argentina, buenas noches y buenas tardes para aquellos que hoy nos van a acompañar de México, porque nuestro invitado reside en México. Enseguida se va a sumar Virginia. Ay, ya llegó, pero qué puntual. Vamos a... Hola, Mili. Hola, Marce. Listo, hola, hola. Hola, hola, Vir, te escucho, Hola, buenas Cristian. noches. No lo veo a Cristian, lo escucho Yo tampoco. nada más. Ya me pasó a hacer un vivo hace poquito donde me faltaba mirarla a Leslie. ¿Estás por ahí, Cris? Sí, hola, hola. Aquí ando. Ay, mirá, no te vemos. No aparezco. Tal vez, a ver, voy a checar, tal vez es algún ajuste por acá. Ah, Eh, ahí. Me compartieron, qué macana, de todas maneras me dicen que después de que vos nos ves. Sí, Bueno, yo lo veo, dice, vale, gracias, vale. Bueno, entonces la gente te ve, yo no te veo, pero sí te escucho. Hola Antonio, Uki, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro, una pausa para repensarnos, donde venimos trabajando con Virginia sobre amor propio, en varios vivo con otras personas, y teníamos muchas ganas de compartir un poco más sobre sexualidad, y por eso se nos ocurrió invitar a Cristian, que es psicólogo, que habla sobre sexualidad clínica y masculinidad. En nuestro vivo anterior habíamos tenido a Sabrina, y ella nos habló también de sexualidad desde una mirada femenina, y nos parecía interesante con Virginia sumar la mirada de alguien que trabaje desde la masculinidad, que es un espacio que claramente nosotras todavía no hemos habitado. ok, ok. ¿Cómo estás, Vir? Hola, hola. Oye, me desconecté un poquito y me perdí de lo que se estaba comentando, pero ok, sí, 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 aquí estoy, a la orden. Buenísimo, Sí. buenísimo, Cristian. Bueno, como vamos a tener poco tiempo, por ahí Cristian quiere empezar a contarnos un poquito. Va, ok. El tema está muy chido, muchas gracias por la apertura. Creo que es necesario empezar a abrir espacios para hablar un poco más del tema. Luego, no sé si ocurre igual por Argentina, pero acá un tiempo me tocó trabajar en algunas instituciones públicas y armar grupos para hablar de cosas que tenían que ver con género y autocuidado en general. Era, pues, a lo mejor no tan complejo en cuanto a juntar el número de personas, pero una característica muy peculiar es que los grupos de personas casi siempre son de mujeres, ¿no? Juntar grupos de hombres para temas de autocuidado es una cosa bien compleja, ¿no? Y entonces abrir estos espacios y dar el chance de que se escuche y que se hable un poco de lo que implica la masculinidad y que a lo mejor hombres estén involucrados en escuchar y a la vez también participar en esta información, en discutirlo, pues está chidísimo, está muy, muy, viene bien, pues. Tal cual. Así que invitamos a los que nos están viendo a dejarnos preguntas, dudas que les surjan a medida que vamos conversando. Con todo gusto vamos a tratar de responderlas, y después también pueden dejar en comentarios y seguramente nosotros vamos a poder responder, sobre todo Cristian, que es el especialista y tiene una mirada de más experiencia que nosotras. ¿Qué encontrás vos en sexualidad y masculinidad? ¿Cómo impactan o cómo juegan ambos términos en tu experiencia, Cristian? ¿Qué visten los hombres respecto a su sexualidad? Ok, mira, igual y cabe definir algo. Cuando hablamos de masculinidad en singular, eh, tal vez tendríamos que repensarlo un poco porque creo que no existe una masculinidad en singular, más bien son masculinidades en plural, porque existe una diversidad muy grande
en cuanto a esas construcciones. Vamos, de entrada el género es una construcción social, subjetiva, que va cambiando con el paso del tiempo, no es el mismo, las mismas construcciones de lo masculino y lo femenino en 1800, en 1990, que en el 2023, se transforma con el tiempo y también se transforma según su situación geográfica. Vamos, no es lo mismo hablar de una masculinidad hecha en México, en Durango, Durango, en la Guajolota, en el Mezquital, en una zona serrana donde hay población indígena por acá, que hablar de, no sé, la ciudad de Bogotá en Colombia, ¿no? O sea, es distinto, pues, y se va transformando. Lo que sí vamos encontrando cuando se estudia sobre el género es que existen hegemonías. ¿Qué es una hegemonía? Pues es algo que domina, algo que es la mayoría y que por tanto sienta como ciertos precedentes implícitos sobre cómo comportarnos. Bien. Y ahí entran esos famosos mandatos de género, estereotipos de género, y pensándolo muy desde esas masculinidades hegemónicas, estereotipadas, pues vamos a encontrar singularidades en la forma como se vive la sexualidad. Y si nos metemos particularmente en el tema de lo erótico, pues hay una afección que definitivamente está y que está pues justamente afectada por la cultura, ¿no? Ujú. Tal cual. Y en el caso tuyo, ¿vos trabajás con grupos de hombres, tenés consultas individuales? Fíjate que un tiempo estuve trabajando con grupos de hombres, sobre todo cuando estuve en la parte trabajando para gobierno. Te digo, fue complejo. De inicio, acá en mi ciudad, cuando me invitan, me toca ser el primer hombre en trabajar directamente con público. Se empieza a hacer y yo tenía que reportar números y luego siempre platico esta anécdota. Cuando lo reportaba tenía que poner nombres de mujeres porque los programas que había no querían trabajar con hombres, ¿no? Y esto Wow. es justo, ¿no? Porque las políticas públicas van dirigidas a las mujeres y me parecía una medida que es buena en este tema de la pues visibilidad de la violencia de género histórica que ha estado, ¿no? Sin embargo, se dieron cuenta que sí se tenía que trabajar desde el género con los hombres y que era a beneficio mutuo, ¿no? Lo cuento Cuando vos pareciera que... trabajás con estas personas, ¿no? Ujú. ¿Qué encontrás? ¿Encontrás preguntas? ¿Encontrás, hay algún hilo conductor en estos encuentros respecto a la masculinidad? ¿Hay alguna particularidad dentro de lo que vos observás? Sí, sí, hay varias, ¿no? Mira, hablando particularmente de lo erótico, que era como un tema que a mí me gustaba centralizar porque me parecía una buena área para hablar de autocuidado, eh, encontraba que el erotismo de los hombres suele ser un erotismo muy focalizado, androcentrista, coitocentrista, orgasmo poli, de un orgasmo polio, pues. Eh, y esto, te digo, viene de la cultura, ¿no? Te decía, para juntar hombres, luego había que hacer muchas cosas. Los grupos más fijos que pude hacer fue dentro de, acá les llamamos cerezos, que son como los centros de reinserción social, las cárceles, pues, eh, Ujú. ya sea de personas menores infractoras o ya de adultos, y casi que esos grupos y grupos a voluntad era complicado. Casi siempre que cuando empiezo a abrir los grupos yo por lo privado, que me buscaban porque luego sí había hay mucho flujo de personas que sí quieren recibir ayuda, pero el tema es que Sí, cuando me lo piden por privado, porque es algo claro. que pues es bien difícil que se pueda poner en público, porque justo ponerlo en público podría como suscitarse, pensándolo desde la cultura, a que el hombre pierda como cierto valor. Entonces, para no exponerse a esa situación, pues mayormente, al menos la forma como yo fui enfocando el trabajo ya fue a lo individual, muy a lo individual, Me o parece, tratando de... Ah, sí, dime. no,
me parece clave lo que acabas de mencionar. El poder preguntar o el poder consultar ya habla de una posibilidad de pérdida de valor, ¿no? Pensando en que nosotras queremos contribuir a un amor propio y este espacio de repensarnos, el espacio que vos generás y que conocemos varias personas que generan estos lugares, poder ingresar a ese lugar, la primera barrera que tenés que romper entonces sería darte la posibilidad de preguntar, de no saber, de querer hacerlo diferente, sabiendo que seguís conservando tu valor. Justo, justo. Y es que, mira, Una barrera yo, importante. sí, y es que creo que una de las como bases de la construcción cultural del género masculino hegemónico son parecerse lo menos posible a lo femenino. Y en lo femenino involucra desde esas hegemonías el dejarme ayudar, el ponerme sensible, el que me vean vulnerable. Ese tipo de cosas no son permitidas en los masculinos hegemónicos porque de alguna manera feminizan, ¿no? Y al ser feminizado, entonces soy sujeto de la misma violencia que pasan las mujeres, ¿no? Entonces evito a toda costa caer en ese tipo de, como de etiquetas o lugares que son sumamente incómodos para nosotros, que para las mujeres también lo son, en definitiva, lo viven a diario, pero nosotros que no lo vivimos a diario, entrarle a ese tema nos genera escozor, pues. Tal cual. Desde este lugar, Cristian, ¿qué es lo que vos observaste? Que por ahí el tema de no compartirse o de no abrirse está equilibrado entre el pensamiento con respecto a las creencias o conectado con las creencias que tengo para no abrirme, o desde el desconocimiento o la desinformación. ¿Cuál de los dos crees que pesa más o es por igual? Mira, creo yo que la hegemonía tiene un fondo, y acá me acuerdo de un señor que se llama Johann Galtung, que habla sobre violencia justamente y decía que hay como tres capas de la cebolla en la violencia, ¿no? Que es la violencia directa, la violencia cultural y la violencia estructural. Yo creo que lo que mantiene en mayor medida a los hombres en esta posición es el tema de la violencia estructural. Una vez que nos feminizamos y que perdemos ese valor simbólico, entonces también perdemos ciertos derechos ante la sociedad. Y no es algo solo en lo imaginario, pues. O sea, cuando un hombre se feminiza, en realidad sí recibe muchos tipos de violencias, ¿no? Tanto de nuestros pares, de otros hombres, como también pudiera ser de algunas mujeres, ¿no? Luego los insultos que vienen por parte de las mujeres cuando quieren llegar al Cora, pues justamente va por ahí muchas veces, ¿no? El insulto es, tienes el pene chiquito, es que no se te para, se va directo a lo erótico. Entonces, el riesgo que hay ahí para nosotros puede llegar a ser muy grande porque aparte, la valía que nosotros le damos a nuestra identidad se fundamenta mucho en esos unos cuantos centímetros cúbicos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces es una cosa tremenda, ¿no? Y cuando pensamos, me parece súper importante lo que estás diciendo, he visto muchas personas que hablan de sexualidad a raíz de lo que estamos conversando y hacen hincapié en cómo también nos acostumbramos a las bromas, que en la cuestión de género y desde mi ser mujer y mi ser femenino, también he naturalizado, ¿no? Cuando se decía desde el ser mujer estás en los días y entonces sos insoportable por eso, y acá esto, ¿no? Del tamaño, inclusive muchos stand-up donde, y hace poquito he visto uno donde decía, claro, si primero palpá a ver si te interesa, como si la valía del hombre estuviera solamente en eso, ¿no? Y hay desde ahí una sexualidad como se vive, si solamente el erotismo está vinculado a esos centímetros cúbicos. Justo, oye, hasta me recordaste a un paciente que viene esta semana. Llega muy angustiado porque su pareja le está pidiendo que comiencen a tener relaciones eróticas y él durante toda su vida ha tenido un problema de disfunción eréctil que ya fue revisado por médicos y al parecer no hay una razón biológica, es algo meramente psicológico. Le
planteó la posibilidad de platicarlo con su pareja y se niega totalmente, ¿no? Me dice, es que si yo le digo eso, yo sé que me va a dejar. Y entonces le digo, oye, y de veras, cuando te vio, lo primero que te vio fue el pene? O sea, ¿en eso se fijó cuando se vinculó contigo? Y le daba mucha risa, ¿no? Y es que de verdad a veces le damos tanta valía que incluso nosotros mismos llegamos a dejar de vernos completos, ¿no? Y nos vemos solamente a partir de ahí, ¿no? Y perdemos un montón de espacio, ¿no? Nos perdemos el órgano más grande de sensibilidad que es todo el resto de la piel, Sí, si queremos hablar de eso, ¿no? Nos perdemos espacios de creatividad, de el erotismo en todas sus formas, saliendo de lo que es el coitocentrismo y el estar focalizado. Creo que vi una publicación tuya donde hablaba de no defraudar a la mujer en ese rol masculino, que un poco me hace pensar como si era el hombre el que era el responsable del disfrute en una vieja interpretación de la sexualidad. sí, justo. Y tiene que ver con esos pilares de la masculinidad hegemónica, ¿no? Ser productivo, saberlo todo, tener la fuerza, ser hipersexuales, cumplir con una bola de demandas que al final, ya en lo general, nos hacen sentirnos incluso insuficientes todo el tiempo, ¿no? Y llevarnos a tener conductas de mucha frustración, la sensación de frustración y conductas como secuela a la frustración, ¿no? Como es incluso la violencia. Aquí hay una pregunta que me parece interesante que hace Gastón, que dice si feminizar es igual a afeminado. Y creo que hay diferencia. Eh, Contanos Mira, un qué poquito, interesante. Cristian. Sí, creo que feminizarse sí es justo desde la parte estereotípica, sí es adquirir como ciertas características de lo que supuestamente es femenino, ¿no? Luego, cuando hablamos de afeminados, también tiende a confundirse con otro tema que tiene que ver con las orientaciones erótico-afectivas. Atribuimos al afeminado como una persona homosexual y diría por acá, creo que sí conocen a Chespirito, su personaje de la famosa filósofa posocrática, la Chimoltrufia, que decía, una cosa es una cosa y otra cosa es otra, ¿no? Lo femenino, lo masculino no tiene nada que ver con las orientaciones, aunque se suele confundir, pero adquirir ciertas conductas que supuestamente son de lo femenino es feminizarse. Digo supuestamente porque ¿de cuándo acá ser sensible es algo femenino? ¿O de cuándo acá ser valiente es algo masculino? Eso tendríamos que cuestionarlo también, ¿no? Exactamente, son esos estereotipos con los que venimos formateados desde hace mucho tiempo, porque estas conversaciones no se tienen habitualmente. Y observás, además de situaciones de incomodidad respecto a la sexualidad, un cambio en el foco en aquellos hombres con los que tenés contacto, ya sea desde lo terapéutica o en grupos. ¿Hay algún cuestionamiento? Una vez que entran, antes de trabajar con cualquier asunto, porque luego la sexología, lo que más nos ha funcionado es el trabajo cognitivo-conductual, ¿no? Porque son síntomas y hay que trabajar con síntomas. Pero yo creo que se queda mucho un proceso de psicoterapia sexual si nos vamos específicamente a la cognitivo-conductual, porque en el fondo casi siempre hay una construcción justamente de género. Entonces, yo antes de entrarle a trabajar con la disfunción eréctil, prefiero ir desmantelando los estereotipos, ¿no? Porque de nada nos va a servir que un hombre tenga una buena erección, que no sé qué será buena, a lo mejor que alcance un grado de dureza, o que dure 3 horas, 50 minutos sin eyacular, si no va a tener la empatía y no va a tener la capacidad de buen trato, tanto hacia la pareja como hacia sí, ¿no? Entonces, la búsqueda en el trabajo psicoterapéutico con hombres es que logren mirarse completos, ¿no? Y eso da pie para que empiecen a dejar de hacerse cargo del erotismo de la otra o del otro y empiecen a hacerse cargo de su propio cuerpo, de su placer,
que empiecen a tener los cuidados necesarios, tanto en la salud física como en la parte mental, digo, porque en la salud física tendemos a tener cuidados como en la alimentación, ¿no? Elegimos qué comer, a lo mejor aumentar las verduras nos permite que durante el día andemos con más energía, pero así como nos alimentamos de comida, también nos alimentamos de pensamientos, ¿no? Y entonces lo que yo les propongo es que nos pongamos a ver de qué pensamientos nos estamos alimentando y si esos pensamientos no nos generan pesadez o nos generan consecuencias que no nos gustan, ¿no? Entonces, creo que a lo que se suscita es a tener como un mayor autocuidado en estos dos sentidos, ¿no? Me encanta. Y sabes que me lleva a pensar un poco todo lo que estás compartiendo en algo que también encontré cuando estaba buscando, porque voy a decir que hemos propuesto a varios hombres hacer este vivo y este valiente mexicano nos dijo que sí al fin. El tema del decir no está muy difundido, que el dolor de cabeza nos da a las mujeres como excusa cuando no queremos tener relación, dado que tampoco sabemos decir no, hoy no tengo ganas, o no es el momento, por los motivos que fueren. ¿Qué pasa en el hombre? El hombre siempre tiene deseo sexual, siempre tiene que estar disponible, se puede decir no, ¿y qué pasa con ese espacio? Mira, y justo un dato en eso. Es muy frecuente que llegan hombres a pedirme consulta con el autodiagnóstico de disfunción eréctil, ¿no? Y ya cuando empezamos a hacer la entrevista, me voy dando cuenta que no es disfunción eréctil, solo es que no tenían ganas en ese momento. Pero ante la imposibilidad de decir que no, porque eso implica otra vez perder esa valía, entonces quedan con la idea incluso de que no hubo una erección, cuando en realidad solo nos excitaron porque no tenían ganas, ¿no? Estamos metidos en una bola de exigencias que definitivamente nos va perjudicando, ¿no? Y no nos permite decirnos no a nosotros mismos y tampoco aceptar el no de nuestras parejas muchas veces, ¿no? Acá me acuerdo, de hecho, de un maestro que se llama Francisco Delfín Lara. Decía él que seguramente tendremos que meternos a las escuelas primarias, que es con los niños, a trabajar en los primeros grados con algún semestre completito de el profundo significado filosófico y antropológico de la palabra no, y que metamos allá a todos los hombres, ¿no? A ver si así vamos cachando un poquito la cuestión, pero es que justo, si no nos permitimos el no hacia adentro, tampoco hacia afuera, ¿no? Sí, por ahí diferenciar cuando decimos el no, que el no tiene que ver con la acción y no tiene que ver con la persona, ¿no? Que por ahí justamente lo que se hace es colapsar esas dos cuestiones y es lo que después trae en la conversación, viste, cierto malestar, justamente porque lo que hicimos fue pensar, me dijo no a mí, no, está diciendo no a la acción que estoy pidiendo, ¿no? Y simplemente puede ser que no sea un día, no tenga ganas o que esté cansado, así como nos pasa a cualquiera de los dos en la relación, y tener la posibilidad de decir ese no en paz, ¿no? Y que eso no suscite en la relación algún inconveniente o algún malestar. Justo. Y que tiene que ver incluso con la capacidad de serme fiel, ¿no? De serle fiel a mi cuerpo, de respetar lo que mi cuerpo me está marcando en ese momento, lo que mi cuerpo y mi cabeza me dicen. ¿Y qué pasa en el amor y la sexualidad? ¿Cómo confluyen ambos espacios? Okay. Fíjate, de ahí, y luego me acuerdo de algo que vi que publicaste del modelo holónico, cómo la sexualidad tiene estos elementos que son, vamos, interactúan y son indispensables el uno para el otro, no podemos separarlos. Y cómo el género y esa construcción de género afecta en la vinculación afectiva, porque hay reglas implícitas. Y estas reglas implícitas marcan normas de convivencia. Y esas normas de convivencia, a veces partiendo de esos estereotipos, limitan la posibilidad de dialogar porque ya están preestablecidos acuerdos, ¿no? Acuerdos que a lo mejor ni me benefician, pero los estoy llevando a cabo. Y bajo esos acuerdos me voy con ciertas exigencias hacia mí y hacia mi pareja, que a veces esas exigencias
no son, vamos, no son reales, pues no son cumplibles. ¿El hombre sufre por amor? Pues definitivamente sí, sí. Tanto hombres como Sufre para mujeres podemos adentro. llegar a sufrir por ello, ¿no? Sí. Y nos gusta ser amados, ¿no? El tema es que también se nos dificulta a veces ponerlo sobre la mesa y externarlo. Ahora me acuerdo de otro paciente que cuando llega él y la pareja, y su demanda era que había poco contacto erótico, ¿no? Él estuvo algunas sesiones demandando eso. Es que sabes que casi no tenemos relaciones y no me gusta esto, y total, vamos explorando, explorando, y al final casi las sesiones terminan en una frase, ¿no? Dice él, después de todo su reclamo en varias sesiones, ¿sabes qué? No son las relaciones eróticas, porque la pareja empieza a tener con más frecuencia relaciones eróticas, ¿no? Dice, es que no me siento querido. Bueno, entonces empezamos a trabajar desde otro lugar, ¿no? Pero Ahí como sería la otro demanda, espacio que se le fue dado supuestamente a la femineidad, ¿no? El romanticismo, el amor, y me quedo con la frase el contacto erótico. ¿Qué es un contacto erótico? ¿A qué hay una definición? ¿Se construye? ¿La podemos mirar desde distintos espacios? sí, mira, yo definiría el erotismo como la capacidad de disfrutarme, y va en dos sentidos. Antes yo decía como la capacidad de disfrutar el cuerpo, pero creo que el erotismo trasciende más allá del cuerpo. También hay un erotismo psicológico, hay una construcción psicológica del erotismo y una construcción corporal del erotismo. En esto, pues hay un erotismo primero que es hacia adentro, ¿no? Que es esta capacidad de descubrir a lo mejor cómo me disfruto desde lo mental, desde esas construcciones mentales, pero también cómo me disfruto en el cuerpo. Y luego, después de eso, también hay un erotismo compartido, donde implica ya no el contacto nada más conmigo, sino el contacto también con otra persona, con esas construcciones mentales de su erotismo y también con su construcción corporal del erotismo. Me encanta porque había visto como los dos órganos principales del erotismo, la piel y el cerebro, eh, y ahí no entra ningún tamaño, salvo la altura de cada uno tendrá distinta extensión, pero igual son muchos metros cuadrados, ¿no? Eh, y pienso en el contacto que pasa en los contactos visuales, cuántos de los que están acá o los que van a ver el vivo mantienen un contacto visual al momento del encuentro sexual, que inclusive mirarnos a los ojos en lo cotidiano, saliéndonos de una sexualidad, de un erotismo, es algo que solemos no sostener en el tiempo y termina siendo un desafío, el sostener una mirada, en ver qué dice más allá, y podría ser un lindo espacio de contacto y erotismo desde la sexualidad. Es como una pregunta y una invitación. Después podrían venir en los comentarios a contarnos si lo probaron. Sí, viene bien esa exploración y justo creo que una parte fundamental del erotismo es la empatía, ¿no? Con nosotros mismos y hacia el otro. Justo cuando lo comentabas, me hace recordar a un ejercicio que hizo un colega de por acá que es de Chihuahua. Eh, Ujú. Nos pasa a un grupo de personas y nos hace caminar sin un orden, pues. Y vamos caminando durante un tiempo con música, y él poco a poco va sacando persona por persona, ¿no? Y de pronto el salón queda solo. Luego él dice, "Ah, esto siempre pasa y cómo me gustaría que en algún punto dejara de pasar". Él viene de una comunidad indígena y dice que en su lugar de origen, cuando él intentó hacer esta dinámica, cuando sale la primera persona, se para todo el grupo a ver qué le ocurrió, ¿no? Wow. Y entonces dice, esto es un trabajo comunitario que implica mucha empatía y tiene esta capacidad de sí mirarnos, ¿no? Y sí darnos cuenta quién está y cómo está. Dice, ¿qué tanto, se deja de la pregunta, nos hemos perdido de esas empatías? ¿Y qué tanto al final, no solo en lo comunitario, nos vamos perdiendo incluso de nosotros mismos en el afán de querer demostrar que tenemos capacidad de producir
miles de cosas, ¿no? Me encantó. Hay una pregunta acá que nos hace Gastón. ¿Qué puedes compartir del tiempo de duración? ¿Qué es normal? ¿Mucho tiempo? ¿Poco tiempo? Asumo que el tiempo de duración será del encuentro, de la erección. ¿Podés responder a ambas? ¿Hay normal? Tengo mis dudas con respecto. Mira, el erotismo, y eso le da mucho al estereotipo del erotismo masculino hegemónico. El erotismo masculino hegemónico es sumamente cuantitativo, ¿no? Es cuánto me mide, cuánto duro, cuántas tengo, bla, 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 cuántas y cuántas y cuántas. En realidad, y esto es una razón por la que justo Francisco Delfín Lara hace una propuesta sobre el término eyaculación precoz. Él dice que ese término tal vez tendríamos que ya manejarlo como un término obsoleto, porque cuando hablamos de eyaculación precoz, tal vez podríamos inferir en tiempo, y el erotismo no tiene tiempo. Decía él, ya lo voy a quemar en lo corto en alguna clase, yo me he echado unos rapidines que son para echar cohetes, ¿no? Y esos rapidines son de muy corto tiempo, hablando subjetivamente, y nada tiene que ver con el disfrute, pues. El tiempo es una cuestión secundaria y creo que es más tener la capacidad de disfrutarme, ¿no? Y de disfrutar con la otra o con el otro. Justo Por cierto, él me pensaba llamó, exactamente en eso, en cuántas veces el rapidito es intenso, se disfruta, memorable, y no tuvo que ver con tiempo, sino con lo que sentiste, ¿no? exacto, Con lo que hubo alrededor, con lo que te ocurrió a vos y lo que te ocurrió a vos con el otro, porque puede durar largo y ser un perno. Cuidado, Gastón. Puede ser larguísimo y ser un perno. Si no está bueno, mejor que sea corto. O sea, al salirnos del corto o el largo, en realidad nos ubica en otros espacios, me parece. sí, justo. Creo que justo es más la capacidad de divertirnos, ¿no? Al final también tenemos que entender que el erotismo es un juego. Y si pierde lo divertido del juego, ya dejó de ser juego y pierde el sentido, lo erótico, ¿no? Tal cual. Gracias, Vale. Bueno, creo que ya nos vamos acercando al tiempo que Cristian tiene disponible, porque para él es muy temprano, está en plena jornada laboral, y agradecerte, realmente nos encantó, me encantó, pero asumo que Vir debe estar igual que yo, la gente está diciendo lo mismo, y invitarte para un próximo encuentro. Va con gusto y yo agradezco mucho su invitación. Para mí es un honor, yo estaba hasta muy nervioso. Se me hace muy bonito que me inviten a estos espacios, yo puestísimo cada que se ofrezca. Ahí nos deja Gastón el próximo tema. Dice que él disfruta más del después que del acto mismo del sexo. Y también puede ser el abrazo del después. Yo también me quedo con esto, Gastón. Bonito. Bueno, muchas gracias, Cristian, y bueno, próximamente haremos otra pausa con Flor. Ya le estaremos informando para contarles desde qué punto de vista vamos a conectar el amor propio y quién va a ser el próximo invitado. Muchas gracias a todos los que están, a los que van a llegar. Comiencen a seguirlo a Cristian, hace publicaciones súper interesantes. Pregunten por privado a los que no se animaron, que sabemos que es el modelo, y que algún día podamos animarnos a preguntar en público, así como Gastón, porque es súper nutritivo mirar qué nos pasa juntos, porque cuando yo habilito una pregunta, habilito también un aprendizaje, que quizás si a mí no se me ocurrió, la pregunta del otro me abre a mí una puerta que quizás no se nos había ocurrido. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias, Vir, por este espacio hermoso que vamos construyendo. Gracias, Flor, y gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Un abrazote desde acá. Abrazos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.